Evaluación neuropsicológica. Cualquier paciente con sospecha de padecer algún tipo de alteración del sistema nervioso suele ser remitido inmediatamente al neurólogo. Los cambios más sutiles de las funciones de percepción, emoción, motivación o cognición son competencia del neuropsicólogo. La evaluación neuropsicológica requiere de bastante tiempo. Por eso, se le prescribe solamente a un pequeño grupo de pacientes con lesión cerebral. Las pruebas neuropsicológicas pueden ayudar a los pacientes con lesión cerebral de 3 formas. La primera, contribuyendo al diagnóstico de trastornos neurológicos, en particular en aquellos casos en donde las pruebas de neuroimagen cerebral, el electroencefalograma y los exámenes neurológicos han dado resultados dudosos. La segunda, sirviendo de base para la asistencia y el cuidado de los pacientes. Y tercero, aportando las bases para valorar objetivamente la eficacia del tratamiento y la importancia de sus efectos secundarios. Planteamiento actual de la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica ha cambiado radicalmente desde la década de los 50. El enfoque dominante de la evaluación neuropsicológica ha evolucionado pasando por 3 fases diferenciadas: el enfoque de prueba única, el enfoque de batería de pruebas estandarizada y el actual enfoque de batería de pruebas personalizada. Primero, enfoque de prueba única. Antes de la década de los 50, las escasas pruebas neuropsicológicas existentes estaban diseñadas para detectar daño cerebral. El objetivo de estas pruebas era discriminar entre pacientes con problemas psicológicos resultantes de lesiones cerebrales estructurales y pacientes con problemas psicológicos resultantes de cambios cerebrales funcionales. Este enfoque no resultó eficaz, en gran parte porque no puede diseñarse una única prueba que sea sensible a la diversidad y complejidad de síntomas que se presentan. Enfoque de batería de pruebas estandarizada. Este enfoque surgió del fracaso del enfoque de prueba única y fue el que predominó en la década de los 60. El objetivo siguió siendo el mismo: identificar pacientes con daño cerebral, pero en la evaluación se incluía una batería, es decir, un conjunto de pruebas, en vez de una sola prueba. La batería de pruebas estandarizada que más se ha utilizado ha sido la batería de pruebas neuropsicológicas Hallstatt-Reintan. Esta consiste en un conjunto de pruebas en la que los pacientes con daño cerebral suelen tener un rendimiento bajo en comparación con otros pacientes o con sujetos de referencia sanos. La puntuación de cada prueba se suma para obtener una puntuación total de conjunto. Dicha puntuación total, por debajo del punto de corte establecido, lleva un diagnóstico de daño cerebral. El enfoque de la batería de pruebas estandarizada resultó siendo un éxito relativo, debido a que las baterías discriminan eficazmente entre pacientes neurológicos y sujetos sanos, pero no son tan eficaces para discriminar entre pacientes neurológicos y pacientes psiquiátricos. Enfoque de batería de pruebas personalizada. Este enfoque empezó a utilizarse de modo habitual en unas cuantas investigaciones neuropsicológicas durante la década de los 60, probando ser muy adecuado para la investigación y pronto se extendió a la práctica clínica. Hoy en día predomina tanto en los laboratorios de investigación como en los servicios de neurología de los hospitales. El objetivo de los exámenes neuropsicológicos actuales no es simplemente identificar pacientes con daño cerebral,
El objetivo es determinar la naturaleza de las alteraciones psicológicas de cada paciente con daño cerebral. Generalmente se comienza del mismo modo con todos los pacientes, mediante una batería habitual de pruebas seleccionadas por el neuropsicólogo para hacerse una idea general del carácter de los síntomas neuropsicológicos. Seguido de esto, dependiendo de los resultados obtenidos en la batería habitual de pruebas, el neuropsicólogo selecciona una serie de pruebas adecuadas para cada paciente en un intento de determinar con mayor precisión los síntomas generales que han puesto de manifiesto la batería habitual. Por ejemplo, si los resultados de la batería de pruebas indican que el paciente sufre un problema de memoria, las pruebas siguientes deben incluir aquellas pensadas para revelar el tipo específico del problema de memoria del paciente. Las pruebas que se utilizan en el enfoque de batería de pruebas personalizada difieren en 3 aspectos de las pruebas anteriores. En primer lugar, las pruebas más recientes están diseñadas específicamente para evaluar los aspectos de la función psicológica. Por ejemplo, las teorías actuales, así como los datos en que se basan, sugieren que los mecanismos de la memoria a corto plazo y los de memoria a largo plazo son totalmente diferentes. Por lo tanto, la evaluación de pacientes con problemas de memoria prácticamente incluye pruebas específicas de memoria tanto a corto como a largo plazo. En segundo lugar, la interpretación de las pruebas no suele basarse por completo en lo bien que el paciente las hace. A diferencia de las primeras pruebas neuropsicológicas, las actuales a menudo requieren que el neuropsicólogo evalúe la estrategia cognitiva que ha seguido el paciente para realizar la prueba. La lección cerebral puede cambiar la estrategia de la que se vale el paciente neurológico para realizar una prueba sin que disminuya la puntuación total. En tercer lugar, el enfoque de la batería de pruebas personalizada requiere un examen más cuidadoso. A menudo es necesario pericia y conocimiento para seleccionar la batería de pruebas adecuada y así poder evidenciar las alteraciones de un paciente y determinar las diferencias cualitativas de su estrategia cognitiva. La evaluación neuropsicológica de la batería de pruebas neuropsicológicas personalizadas por lo general consta de 2 fases. Una batería de pruebas generales que se les aplica a todos los pacientes, seguida de una serie de pruebas específicas apropiadas para cada paciente. En el primero, algunas pruebas que se aplican con frecuencia como parte de la batería habitual de pruebas inicial, y en el segundo, algunas pruebas que pueden emplear los neuropsicólogos a fin de investigar en mayor profundidad los problemas específicos revelados por la batería habitual. A pesar de que se sabe que el cociente de inteligencia global es una mala medida del daño cerebral, casi siempre se incluye una prueba de inteligencia general en la batería de pruebas neuropsicológicas que se aplica como rutina a todos los pacientes. Muchas de las evaluaciones neuropsicológicas comienzan con la escala de inteligencia para adultos de Wise. La escala de inteligencia de Wise para adultos es un instrumento clínico de aplicación individual para evaluar la inteligencia de adultos de 16 a 89 años. La escala se debe para saber cuál es el cociente de inteligencia del paciente y así ayudar al neuropsicólogo a determinar los resultados de otras pruebas. También un neuropsicólogo con experiencia, con todo el conocimiento, a veces puede deducir la disfunción neuropsicológica del paciente basándose en el patrón de alteraciones que reflejan las diversas subescalas del WAIS, de lo que estábamos hablando anteriormente. Por ejemplo, las puntuaciones bajas en las subescalas de capacidad verbal tienden a asociarse con una lesión del hemisferio izquierdo. Entonces vamos a ver las subescalas verbales. De las 11 subescalas de la escala de inteligencia para adultos de Weiss, 6 son verbales. Empecemos por la primera, que es de información.
En esta se le hace al paciente unas preguntas sobre información que se adquiere por medio de la educación formal o informal, preguntas del ambiente en el que se desenvuelve la persona obviamente evaluada. Esta escala es de gran importancia ya que evalúa la capacidad del paciente para adquirir, almacenar y recuperar información aprendida y memoria a largo plazo. Ahora la segunda. La segunda es de dígitos. Esta subescala evalúa la atención y la resistencia a la distracción, la memoria auditiva inmediata y la memoria de trabajo. En la tercera subescala se encuentra el vocabulario. Aquí el paciente o la persona evaluada refleja el nivel de educación, la capacidad de aprendizaje, la formación de conceptos verbales y la riqueza verbal y semántica del ambiente en el que se desenvuelve. La sexta es la aritmética, que se encarga de evaluar la habilidad para utilizar conceptos numéricos abstractos, operaciones numéricas, la capacidad de atención, concentración y la memoria de trabajo. La comprensión es la séptima subescala. Esta evalúa la comprensión y expresión verbal, el juicio práctico, el sentido común y la adquisición e interiorización de elementos culturales. La última escala de las subescalas verbales son las semejanzas. Este aspecto mide la capacidad para expresar las relaciones entre dos conceptos, el pensamiento asociativo y la capacidad de abstracción verbal. Como son 11 subescalas y solamente les he hablado de 6 que fueron las subescalas verbales, continuemos con el ejemplo que veníamos hablando anteriormente para seguir con las siguientes 5 subescalas. Recuerden que el ejemplo decía que las puntuaciones bajas en las subescalas de capacidad verbal tienden a asociarse con una lesión del hemisferio izquierdo, mientras que la lesión del hemisferio derecho tiende a disminuir las puntuaciones de las subescalas manipulativas. Entonces ahora vamos a ver las 5 subescalas manipulativas. Comencemos por la subescala de figuras incompletas. Esta consiste en la identificación de objetos y utensilios familiares. El paciente debe distinguir y diferenciar entre los aspectos esenciales y no esenciales. Otra subescala es la de historietas. Esta mide el razonamiento abstracto y la capacidad para procesar información visual. Continuemos con la subescala de cubos. Esta evalúa la capacidad de análisis y síntesis visual y la reproducción de dibujos geométricos abstractos. La penúltima subescala es rompecabezas. Esta mide la capacidad para analizar y sintetizar estímulos visuales abstractos, establece relaciones entre partes y razonamiento no verbal. Para terminar, la última subescala es clave de números. Evalúa la rapidez y destreza visomotora, el manejo del lápiz y papel y la capacidad de aprendizaje asociativo. Si a un paciente neuropsicológico se le ha aplicado el Waze, se puede deducir si tiene alteraciones en el uso del lenguaje. Si no se ha pasado el Waze, se puede hacer una exploración rápida del paciente para detectar alteraciones relacionadas con el lenguaje mediante la prueba de fichas, token test. Se colocan sobre una mesa frente al sujeto 20 fichas de 2 formas distintas, cuadradas y redondas, de distintos tamaños, grandes y pequeñas y de 5 colores diferentes. La prueba empieza leyendo el examinador unas instrucciones sencillas, por ejemplo, toque un cuadrado rojo. A continuación, la prueba pasa a dar instrucciones más complejas, como toque el círculo rojo pequeño y después el cuadrado verde grande. Por último, se pide al sujeto que lea las instrucciones en voz alta y que las siga. Laterización del lenguaje. A menudo se incluye una prueba de laterización del lenguaje en la batería habitual de pruebas, ya que resulta útil saber cuál es el hemisferio dominante en el lenguaje al interpretar los resultados de otras pruebas. A los pacientes se les aplica prácticamente siempre una prueba de laterización del lenguaje antes de cualquier intervención quirúrgica que pueda afectar a las áreas corticales del lenguaje.
Existen dos pruebas de lateralización del lenguaje que se utilizan mucho. La del amital sódico es una y la de la escucha dicótica es otra. La prueba del amital sódico consiste en inyectar el anestésico amital sódico en la arteria carótida del cuello. Esto anestesia temporalmente el hemisferio homolateral, al tiempo que al contralateral. En gran medida no resulta afectado, mientras que el hemisferio homolateral está anestesiado, se le aplican rápidamente al paciente varias pruebas de lenguaje. Cuando la inyección se hace en el lado del cerebro que domina el lenguaje, el paciente queda completamente mudo durante 2 minutos. En la versión estándar de la prueba de escucha dicótica se enuncian una secuencia de dígitos, los cuales se le presentan al sujeto a través de unos auriculares estereofónicos. Se presentan 3 dígitos por un oído al mismo tiempo que se le presentan 3 dígitos por el otro oído. Luego se le pide al sujeto que diga la mayor parte que pueda de estos 6 dígitos. Kimura descubrió que los sujetos decían correctamente una mayor cantidad de dígitos escuchados por el oído contralateral a su hemisferio dominante en el lenguaje, según se había determinado mediante la prueba del amital sódico. Pruebas de funciones neuropsicológicas específicas. Tras analizar los resultados del rendimiento de un paciente neuropsicológico en la batería habitual de pruebas, el neuropsicólogo escoge una serie de pruebas específicas para precisar el carácter de los problemas generales que han puesto de manifiesto la batería habitual. Existen cientos de pruebas que pueden seleccionarse. Memoria. Una vez que se ha descubierto una alteración de memoria mediante la batería habitual, hay que plantearse al menos 4 preguntas fundamentales sobre el fallo de memoria. Primera, ¿las alteraciones de memoria implican a la memoria a corto plazo o a la memoria a largo plazo o a ambas? Segunda, ¿los fallos de memoria a largo plazo son anterógrados? Lo que significa que se afectan a la retención de lo que se ha aprendido después de la lesión. O retrógrados, lo que significa que se afectan a la retención de lo que se ha aprendido antes de la lesión. O de ambos tipos. Tercera pregunta, ¿las alteraciones de memoria a largo plazo afectan a la memoria semántica, memoria del conocimiento general del mundo, o a la memoria episódica, que es la memoria de las experiencias personales? Cuarta pregunta, ¿son las alteraciones de memoria a largo plazo fallos de la memoria explícita? Muchos pacientes amnésicos presentan un grave deterioro de la memoria explícita, sin tener daño alguno de la memoria implícita. Se ha demostrado que las pruebas de Pramion de repetición contribuyen a evaluar y estudiar este tipo de modelos. Lenguaje. Si según los resultados de la batería habitual de pruebas, un paciente neuropsicológico tiene una alteración relacionada con el lenguaje, se le aplica una serie compleja de pruebas para aclarar la naturaleza del problema. Por ejemplo, si existe un problema del lenguaje, puede tratarse de uno de estos 3 problemas básicamente distintos: problemas fonológicos, problemas sintácticos o problemas semánticos, ya que los pacientes con lesión cerebral pueden padecer uno de estos problemas, pero no el resto. Es imprescindible que la evaluación de todos los pacientes neuropsicológicos con problemas de lenguaje incluyan pruebas de cada una de estas 3 capacidades. La lectura en voz alta puede verse alterada de distintas maneras por una lesión cerebral. Deben utilizarse pruebas de seguimiento que puedan diferenciar entre los distintos modelos de alteración. Algunos pacientes con dislexia recuerdan las reglas de la pronunciación, pero tienen dificultades para pronunciar palabras que no siguen estas reglas y que han de pronunciarse de memoria. Función del lóbulo frontal. Las lesiones en el lóbulo frontal son frecuentes y la prueba de clasificación de Carta de Wisconsin forman parte de muchas baterías de pruebas personalizadas debido a que detectan el daño del lóbulo frontal.
En cada una de las cartas de la prueba hay un único símbolo o dos símbolos, 3 o 4 símbolos idénticos. Los símbolos son triángulos, estrellas, círculos o cruces y pueden ser rojos, verdes, amarillos o azules. Al comienzo de la prueba se presenta al paciente 4 cartas que difieren una de otra en forma, color y número. La tarea consiste en clasificar correctamente las cartas de una baraja en un montón, colocando delante de las cartas señal. Pero el paciente no sabe si se debe clasificar las cartas según la forma, el color o el número. Empieza a hacerlo conjeturando y después de que ha colocado cada carta se le dice si la ha clasificado de forma correcta o incorrecta.